Seguro alguno en algún momento le habrá pasado esto. Llegas a una sala de ensayo a tocar y te dejan solo con todo el equipo de sonido. Ves una consola grande llena de botones, lucecitas y perillas y no tienes ni idea cómo se usan. Mueves un montón de perillas e indicadores hasta que alguno hace sonar de milagro tu micrófono, con un montón de eco, una ecualización que hace que pareciera que estuvieras debajo del agua y apenas te pasas un poquito de ruido empieza a sonar un chirrido por los parlantes que no tienes ni idea cómo parar. Así que de pánico arrojas todas las perillas hasta abajo y empiezas de nuevo a subirlas. Bueno, esto es lo normal. Para la gente que no tiene ni idea de cómo funcionan todos estos cables y procesos de la mesa de sonido, esto les puede resultar un poco mareador. Y lo peor es que al usar mal esta herramienta muchas veces puede resultar con un equipo dañado, señales saturadas, parlantes reventados o acoples que no tienes ni idea cómo parar. Así que aquí en el Club de Música de la PUCB hemos preparado esta serie de videos para que la gente que hace uso del equipo del club entienda de mejor manera qué es y cómo se usa este. Entre mayor gente sepa cómo se usa, menos serán los problemas que se podrán encontrar a la hora de ensayar en nuestra sala. Pero antes de empezar, debemos dejar unos pequeños disclaimers. Primero, esto no es un curso de sonidista, las indicaciones que vamos a dar a continuación son válidas para el equipo específico que tenemos en la sala. Si bien casi todas las consolas de sonido funcionan de manera similar, estas pueden tener sus propias funciones o maneras relativamente distintas de operar. Segundo, esto no es requisito para usar la sala del club. La función de este video es enseñarles a los que quieran aprender el funcionamiento de estos equipos. Y tercero, esta serie de videos estará separada en 4 partes, siendo las 2 primeras requisitos inamovibles en caso de que alguno desee la asignación de encargado de la sala. Vale decir, aquella persona que está capacitada para hacer sonido en un ensayo, supervisar estos y aparte resguardar las llaves de la sala. Teniendo ya esto claro, vamos a empezar con este primer video en el que empezaremos por lo más básico de lo básico, suponiendo que eres completamente nuevo y que nunca te has movido por este tipo de entorno y que para ti todos estos cables, perillas y cosas son chino básicamente. Para empezar a entender cómo se procesa el sonido, necesitamos aprender algunos conceptos muy básicos. De partida, el sonido es básicamente una onda que se mueve por el ambiente y que nuestro cerebro es capaz de interpretar. Al ser una onda, el sonido no solo se puede transmitir por el ambiente, sino que de manera electromagnética. Y esta es la manera por la que el sonido se transmite por estas conexiones. Esto es lo que cuando conectas un instrumento o un micrófono a un parlante coloquialmente se le conoce como cable. Pero en este contexto el nombre correcto es línea. Estas se pueden referir a cualquier cable que transmita una señal de audio. Y dentro de estas tenemos 2 que son los tipos más utilizados. De seguro ambos se te serán familiares. Estos son los llamados cables XLR, muy distintivos de casi todos los tipos de micrófono, que constan con un lado hembra que irá conectado al instrumento y un lado macho que irá conectado a la mesa. Y también tenemos los cables de instrumento, que se les conoce como cables line, cables TS, pero la gente normalmente los conoce solo como líneas. Otro tipo de cable muy utilizado son los cables RCA, que normalmente se utilizan para salidas auxiliares o parlantes pequeños. A muchos se les será conocido porque se utilizaban en los televisores viejos. Y finalmente tenemos los que son conocidos como los cables de audífono, que el nombre correcto es cables auxiliares. Estos son los 4 cables más básicos que tienes que aprender y resulta que la mesa ocupa cada uno de estos para cosas distintas. Ok, antes de empezar con las conexiones, debemos tener un indicio de cuánto y cómo se debe amplificar la señal. Sé que muchos no están seguros de cómo definir esto de amplificar, así que intentaré explicarles interactivamente con un ejemplo. Piensen en un micrófono que se conecta a un parlante. Esto no está por USB, no tiene baterías, no usa pilas. Es solo un cable conectado por XLR a algún parlante o a alguna mesa. Ok, ¿de dónde creen que obtiene la electricidad para funcionar? Del mismo cable al que lo conectaron. Esto significa que la vibración del micrófono se transforma en una señal eléctrica de poca intensidad, dado que la única electricidad que le está llegando es a través del cable XLR que le conectaron. Este concepto en audio se le conoce como una señal low Z. En contraste, imagínate un micrófono que usa baterías o un teclado que se conecta a la corriente, o tal vez un instrumento activo, de esos que ocupan pastillas activas en los que ocupan pilas. En este caso, la señal es amplificada por la misma electrónica y se va a la mesa de manera ya amplificada. Esta es lo que se le llama una señal high Z. La diferencia entre estos 2 tipos de señales ayuda, entre otras cosas, a estimar cuánta ganancia se le debe dar a la señal. El término ganancia se asemeja mucho al volumen, pero difieren en ciertas cosas. Más adelante les explicaré interactivamente a qué me refiero con esto. Como ya les decíamos, una señal conectada por cable debe pasar por un circuito que amplifique y mezcle su señal, y lo mande a un parlante. Llegamos al segundo componente, que es la mesa de sonido, aunque el nombre técnico correcto es consola de sonido. Esta es una herramienta que nos permite mezclar distintas señales en una única mezcla. Mirada desde arriba, todas las señales son procesadas desde arriba, donde se conecta el instrumento, hacia abajo,
hasta donde se elige la salida de señal que será usada. De momento, solo repasaremos las partes más básicas de los canales. Los primeros dos son las entradas. En esta utilizaremos solo una de las dos, por lo general un XLR para un micrófono o un line para un instrumento. Está la entrada de insert, que lo dejaremos para otro momento. Luego tenemos la perilla de ganancia, que es esta blanca de acá. En palabras simples, es cuánto quieres amplificar la señal o darle más volumen. Lo que no es exactamente eso, pero para el caso de que la gente pueda entender, lo diremos así. Tomen en cuenta que si la señal que entra es de tipo low Z, habrá que darle una mayor ganancia a una de high Z. Vamos a omitir por ahora la sección de ecualizador, secciones auxiliares y panel de efectos para irnos directamente a la zona de abajo. Aquí tenemos una palanca que se denomina el fader. Esta controla el volumen principal de la señal que se manda a las salidas asignadas. Y hablando de, estos botones a la derecha del fader son para seleccionar la salida que tendrá el canal. En un momento regresaremos a esto. Pero por ahora voy a hacer mucho énfasis en que se aseguren de que cuando estén mezclando el botón de main siempre esté presionado. No tienen ni idea la cantidad de veces en las que vi a la gente que se desesperaba porque no sabían por qué el canal no sonaba y era solo porque la perilla de main no estaba seleccionada. Y bueno, la cantidad de señales que se pueden combinar en la consola dependerá exclusivamente del modelo esta. En el caso de la mesa que tenemos presente en el club, contamos con la mesa Behringer SX2442, que cuenta con 24 canales. Esta mezcla principal es la que se conoce como mezcla main. Encontrarás esta terminología en absolutamente todas las consolas de audio, pero cabe destacar que muchas veces las consolas cuentan con más de una salida, y estas pueden generar distintas mezclas para distintas salidas. Muchas veces estas se denominan como salidas sub, enumerándose como sub 1, sub 2, sub 3, etc. dependiendo de la cantidad de salidas sub que la mesa cuente. Si recuerdan, al lado del fader estos botones representan las otras salidas sub. Una vez realizada la mezcla, las salidas irán a los parlantes. Esto por lo general son dos, dado que estas mesas funcionan con señales estéreo. Vale decir, una va hacia la izquierda y otra a la derecha. Pero para efectos de los ensayos en la sala e incluso al aire libre, se dejan ambas señales iguales. Los parlantes que van conectados a la señal principal se denominan parlantes main. En la sala contamos con dos parlantes, que este es el modelo Taurus AX15. Más un parlantes AXB15, que para efectos de este video solo comentaremos que sirve para aumentar la calidad del sonido y se conecta desde el otro parlante, no desde la mesa. En la parte trasera de los parlantes mencionados encontrarán varias entradas y salidas. Siempre que se usan los parlantes deben estar en modo line, esta perilla que se ve aquí. Esto es porque la señal de la mesa ya viene amplificada. Si se pusiera en modo micrófono, la señal se reamplificaría y esto puede causar una gran desaturación o incluso un daño permanente a los parlantes. En las perillas que se ven acá, procurar de que el volumen esté siempre rondando el valor 0 y que el pequeño ecualizador de la derecha también tenga estos parámetros en el valor 0, excepto si este tiene conectado un parlante de subbajo. Si este fuera el caso, la perilla de bass debe estar toda rotada hacia la izquierda, es decir, anularle todos los bajos. Me ahorraré la explicación de esto para partes más avanzadas del curso. Y bien, creo que con esto ya tenemos más o menos un entendimiento básico. Esperamos que la primera parte les haya sido muy útil y estamos ya trabajando en la parte 2 de este mini tutorial, donde hablaremos de ecualización, monitoreo y niveles de volumen.